Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar calculando el momento de inercia con respecto a los ejes centroidales. Para realizar este ejercicio vamos a tomar como ejemplo el ejercicio 9.44 del libro de mecánica estática vectorial para ingenieros, el cual dice de la manera que están viendo en pantalla. A diferencia de los demás ejercicios que hemos resuelto del momento de inercia, que pues el ejercicio nos daba unos ejes al iniciar y nos decía pues calcúlame el momento de inercia con respecto a esos ejes que te estoy dando, ¿verdad? Que fueron los ejercicios que vimos anteriormente, que pues si quieren repasar el momento de inercia y ver parte de mis videos, recuerden que se lo dejo siempre al final del video en las pantallas finales. Este ejercicio pues ahora no nos da los ejes, sino que nos dice con respecto a los ejes centroidales paralelo y perpendicular al lado AB respectivamente, calculemos la inercia. Entonces, en síntesis, lo que nos está pidiendo es que pues encontremos dónde está ubicado el centroide de nuestra figura y que a partir de ese punto pues hagamos nuestros ejes y calculemos la inercia. Para calcular el punto del centroide, nuestro ejercicio nos sugiere dos ejes, que nos dice que está paralelo y perpendicular al lado AB. Vemos que este sería el lado AB que nos sugiere el ejercicio y pues tendríamos este eje que le he llamado X', que está paralelo a este lado que sería AB, y el eje de las Y pues que está perpendicular. Vemos que está cortando el lado AB, por eso está perpendicular al mismo lado. Le he llamado X' y Y' porque realmente estos simplemente son los ejes para calcular nuestro centroide. Luego que tengamos el centroide voy a hacer otros ejes, los cuales sí le voy a llamar X y Y, ¿verdad? Porque a partir de ahí es que vamos a calcular lo que nos está pidiendo realmente el ejercicio, que sería el momento de inercia. Para poder calcular el centroide de nuestra figura tenemos que dividir la figura, que es una figura compuesta, en figuras que ya conocemos. Por ejemplo, vemos acá que tenemos una especie de rectángulo, acá tendríamos otro rectángulo y en la parte de abajo también tendríamos otro rectángulo. Así que vamos a dividirlo. Lo he dividido, el cuadrado que tengo en la parte de arriba, que sería este, como figura número 1. El rectángulo que tengo en el centro lo voy a llamar figura número 2 y el de abajo lo voy a llamar figura número 3. Vemos acá que vamos a calcular el centroide, el cual he hecho una especie de tabla donde vamos a poner el centroide de cada figura, en este caso, centroide en X de la figura 1, figura 2, figura 3, lo mismo para el centroide en Y, y también vamos a calcular las áreas de cada figura. Vamos a empezar entonces con nuestra figura número 1. Tenemos acá nuestra figura número 1, que si vemos sería este cuadrado, el cual está pegado del eje de la Y', así mismo lo he puesto acá, pero del eje de las X' se encuentra un poco arriba, así mismo como lo tenemos acá. Sabemos que el centroide de un rectángulo se encuentra justo en el punto medio, ¿verdad? De esta figura individual. Entonces lo que queremos saber para encontrar el centroide en X sería, como estamos trabajando en X, queremos una distancia en X, la cual sería desde uno de los ejes hasta el punto donde se encuentra el centroide. Fíjense que como estoy sacando el centroide en X, quiero una distancia en X, tengo que venir pegado de lo que sería el eje de las Y para poder tener una distancia en X, ¿verdad? Entonces este sería pues la distancia en X del centroide de mi figura número 1. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Eso lo vamos a ver ahora. Este mismo punto del centroide, si lo tengo acá, en mi figura, ¿verdad? Sería como por acá, sería la mitad de 1.3. Entonces, si quiero la distancia desde el eje Y' hacia donde tengo el punto del centroide, como está pegado del eje, fíjense que simplemente sería la distancia de donde tengo el eje Y' hacia ese punto, que sería la mitad de 1.3. Bien, que sería esta distancia de acá hasta el punto del centroide, que sería la mitad. Y la mitad de 1.3 sería 0.65. Bien, sabemos que estamos trabajando en pulgadas, por lo cual le voy a poner la de inches a cada una. Y el área nos quedaría en inches al cuadrado, que sería pulgadas al cuadrado. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra figura 1, donde vamos a calcular el centroide en Y. Vamos a utilizar la misma teoría, lo único que ahora en Y. Vamos a buscar una distancia vertical, porque estamos trabajando en Y. Entonces voy a venir desde el eje pegado de las X, porque quiero una distancia vertical. Muy bien, y este sería el Y centroide de mi figura número 1, que vendría desde el eje X' hasta donde se encuentra el punto del centroide. Voy a tener entonces que el centroide de mi figura número 1, vengo desde el eje de las X hasta este punto. Tengo 0.5 más los 3.8 más la mitad de la altura del rectángulo, que sería 1. Entonces esto va a ser igual a 0.5 más los 3.8 más la mitad, ¿verdad? Porque llega solamente hasta este punto, la mitad de 1, que serían 0.5.
1 dentro de 2. Y esto nos va a dar el resultado del centroide de la figura número 1 en Y, que sería 4.8 pulgadas, ya lo he puesto en la parte de acá arriba. Ahora vamos a calcular el área de la figura, entonces vamos a decir que el área de mi figura número 1 va a ser igual, como es un rectángulo, sería base por altura, entonces abrimos un paréntesis, ¿cuál es su base? Su base tenemos acá que sería 1.3, entonces vamos a poner 1.3 y lo vamos a multiplicar por la altura del rectángulo que tenemos que sería 1, entonces 1.3 por 1 me quedaría igual 1.3 pulgadas al cuadrado. Terminamos con la figura número 1, vamos entonces con la figura número 2, que vemos que sería esta, pues que no llega hasta el final. Vemos que hay un espacio en blanco que sería la de este rectángulo, y arriba también tenemos un espacio que sería del cuadrado número 1. Entonces el punto del centroide, como también es un rectángulo, se va a encontrar en el punto medio. Ya lo hemos entendido, ya lo hemos cogido el time, ¿verdad? Entonces ya sabemos que como tenemos el eje de las Y, el centroide en X, ¿verdad? Queremos una distancia horizontal porque estamos trabajando en X. Fíjense que como el rectángulo está pegado al eje de las Y, simplemente sería la mitad de la distancia de lo que sería la base de nuestro rectángulo, que en este caso sería 0.5. Dentro de 2 sabemos que sería 0.25. Este sería muy fácil, 0.25, ¿verdad? Vamos entonces a calcular ahora el Y centroide. El Y centroide sería la distancia que se encuentra desde el punto donde tenemos el centroide pegado al eje de las X, porque queremos una distancia vertical. Este sería el Y centroide 2, Y centroide número 2. Vamos a ver a qué es igual. Vamos a ver, tenemos el espacio vacío en la parte de abajo, que sería el que pertenece a este rectángulo, que vemos que es una distancia de 0.5, entonces vamos a poner 0.5, y a esto le vamos a sumar el punto hasta donde está el centroide de esta figura, que sería la mitad. Bueno, lo voy a marcar por acá, pero sería la mitad, y vemos que la altura de este rectángulo sería 3.8, pues entonces el centroide está ubicado a la mitad de 3.8, entonces a eso le vamos a sumar 3.8 partido por la mitad, y eso nos va a quedar 2.4 pulgadas. Vamos a calcular entonces el área de mi figura número 2, que como es un rectángulo también sería base por altura. Tenemos que la base de nuestro rectángulo nos dice acá que sería 0.5, y lo vamos a multiplicar por la altura, que nos dice que sería 3.8. Vamos a poner 3.8, cerramos y vamos a hacer esa multiplicación, que nos quedaría igual a 1.9. Ya terminamos con la figura número 2, vamos entonces con la figura número 3. Ya le hemos tomado el paso, vamos a ver ahora nuestra figura número 3, vamos a calcular el X centroide. Sabemos que el centroide de nuestra figura se encontraría a la mitad, que sería la mitad de 3.6, que sería la longitud total, y a la mitad de 0.5, que caería acá, que serían 0.25. Entonces, para calcular el centroide en X, igual, buscamos una distancia en X. Entonces, la distancia en X sería de donde viene el eje de las Y hasta donde tengo mi punto, ¿verdad? Sería mi distancia en X. Entonces vemos que esa distancia sería la mitad de 3.6. Entonces vamos a poner acá que su centroide sería 3.6 dividido dentro de 2, que nos daría 1.8. Ahora vamos a ver su centroide en Y. Tomamos desde el eje de las X una distancia vertical hacia donde se encuentra el puntito, que decíamos que era la mitad de este rectángulo, que eran 0.25. Entonces vamos a poner acá 0.25. Vamos a calcular ahora el área de este rectángulo, que el área de mi figura número 3 va a ser igual a base por altura, igual, ¿verdad? La figura es un rectángulo. Vamos a tener la altura, que sería 0.5 multiplicado por la base, que sería 3.6. Sería igual a 1.8 pulgadas al cuadrado. Vamos a ponerlo acá, 1.8. Muy bien, ya tendríamos nuestra tabla completa. Vamos a hacer la sumatoria de nuestras áreas, 1.3 más 1.9 más 1.8, y esto nos va a quedar igual a 5 pulgadas al cuadrado. Ahora vamos a calcular el centroide en X de la figura compuesta y también el centroide en Y. Es muy sencillo, lo que vamos a decir es que el centroide en X de mi figura compuesta va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación del X centroide de cada figura multiplicada por el área dividido la sumatoria de las áreas. El centroide en Y, vamos a escribirlo de una vez, perdón, he puesto X de nuevo. Vamos a decir que el centroide en Y de la figura compuesta va a ser lo mismo, lo único que con Y. La sumatoria de los centroides en Y multiplicado por las áreas dividido la sumatoria de las áreas. Vamos a empezar entonces con el centroide en X. Vamos a decir que el centroide en X de mi figura compuesta va a ser, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el centroide en X y el área que se encuentre en la misma línea. Vamos a decir entonces el centroide en X sería 0.65
y esto lo vamos a multiplicar por el área, que sería 1.3. Vamos a poner el signo de suma, porque es una sumatoria, ¿verdad? Y todas las figuras que tenemos son sólidos. Entonces vamos a tomar la figura número 2, su centroide en X, que sería 0. Vamos a ponerlo dentro de paréntesis para no confundir, 0.25, y eso lo vamos a multiplicar por el área, que sería 1.9. El área de esa misma figura, más el tercer centroide en X, que sería 1.8, y lo vamos a multiplicar por el área de esa figura, que sería 1.8. Muy fácil, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces todo eso lo vamos a dividir, vamos a sumar todo esto, hacer esa sumatoria, y lo vamos a dividir dentro de la sumatoria de las áreas, que ya la tenemos, que sería igual a 5. Y eso lo vamos a dividir dentro de 5, y vamos a tener un resultado de 0.912 pulgadas. Muy bien. Vamos entonces ahora a calcular lo que sería el centroide en Y. Vamos a hacer lo mismo, lo único que ahora tomando el centroide en Y. Hacemos el mismo procedimiento, vamos a tomar los 4.8 por 1.3, mírenlo acá, más 2.4 por 1.9, más 0.25 por 1.8. Mírenlo de este lado, vamos a hacer toda esta operación y el resultado que nos quede de calcular todo esto, lo dividimos dentro de 5, nos va a quedar 2.25 pulgadas, que sería el centroide en Y. Muy bien, entonces tenemos el centroide en X y el centroide en Y, ya he puesto las medidas. Lo vamos a poner con respecto a los mismos ejes con los cuales lo hemos calculado. Tenemos entonces que su distancia en X será 0.912, entonces vengo y pongo así mismo mi distancia horizontal desde el eje de contrario, que sería las Y, y pongo 0.912, pues me va a caer más o menos en esta línea, el punto, y tengo que mi centroide en Y sería una altura de 2.25, colocado desde el eje que tengo en la parte de abajo, ¿verdad? Porque ando buscando una altura. Entonces vamos a colocar el punto en esa misma dirección, que sería esta, hasta los 2.5, que nos caería algo por ahí. Vamos entonces a trazar las líneas. Ahora tendríamos estos nuevos ejes. He borrado los otros ejes porque estos solamente eran pues para calcular el centroide. Ya lo calculamos, ahora nos dice que tenemos que calcular la inercia después de obtener el centroide. Tenemos el centroide, hemos creado nuestros ejes en el punto del centroide. Entonces ahora vamos a continuar con el momento de inercia. El momento de inercia va a ser igual, vamos a calcular la inercia, que va a ser igual a la suma de la inercia de la figura 1 más la inercia de la figura 2 más la inercia de la figura número 3. Tengo acá la inercia en X de un rectángulo, que es igual a un doceavo por base por altura de la 3, más esta parte que la tengo en rojo, que pues incluye lo que sería la fórmula de Steiner, del teorema de Steiner, que sería el teorema de los ejes paralelos. Pues que esto lo vamos a agregar si sucede algo que lo vamos a ver ahora. Y acá tenemos la inercia en Y de un rectángulo, ¿verdad? Solamente he puesto estas dos fórmulas, pero les recuerdo que abajo les dejo una tabla para descargar totalmente gratis, donde les dejo los momentos de inercia de distintas figuras para que así puedan resolver cualquier ejercicio. Vamos a empezar calculando la inercia en X de cada una de las figuras. Entonces vamos a decir que la inercia en X de la figura número 1 va a ser igual, como estamos trabajando en X, vamos a usar la fórmula que tenemos en la parte de arriba. La parte de azul siempre tenemos que colocarla. Entonces sería 1 sobre 12 multiplicado por la base. ¿Cuál sería la base de la figura número 1? Tenemos que sería 1.3. Vamos a poner entonces 1.3 por su altura a la 3. ¿Cuál es su altura? Sería 1. Entonces vamos a poner 1 elevado a la 3. Ahora llegó la partecita que tenemos en rojo, que tenemos que ver si la ponemos o no. Como estamos trabajando en X, vamos a observar el eje de las X. Si el eje de las X, con respecto al cual estoy calculando la inercia, que en este caso sería este de acá, está pasando sobre el punto del centroide de mi figura, no tengo que agregarlo. Vamos a ver, ¿dónde está el punto del centroide de mi figura? Mírenlo acá, donde he marcado el puntito negro. ¿Y dónde está mi eje? Mírenlo acá abajo. Entonces este eje no está pasando por ese punto, por lo cual sí tengo que agregar la parte que tenemos en rojo. Entonces vamos a agregar un signo de más, vamos a abrir un paréntesis. La A sería el área de la figura que tenemos, que sería base por altura, como es un rectángulo. ¿Cuál sería la base? 1.3, sería lo mismo que tenemos acá. Sería 1.3 multiplicado por la altura que teníamos, que sería 1, ¿verdad? Cerramos el paréntesis. Ahora lo vamos a multiplicar por la distancia. ¿Qué distancia? El teorema de los ejes paralelos, por eso se llama ejes paralelos, ¿no? Vamos a imaginarnos un eje que está pasando justo por el centroide del punto, ¿verdad? Que esté paralelo al eje que yo quiero calcular, en este caso X. Esto va a ser como un eje X imaginario, vamos a ponerle X' o XX para que no crean que sea el otro, ¿no? Simplemente es un eje que nos vamos a imaginar, ¿no? Vamos a ver, entonces, nos vamos a preguntar ahora, ¿cuál es la distancia que hay?
entre este eje y mi eje imaginario que estoy suponiendo que pasa por el punto del centroide. Entonces lo que vamos a buscar sería esta distancia de acá. Para encontrar esa distancia lo que voy a hacer, voy a tomar la altura completa hasta este punto y luego le voy a restar lo que sería esta altura de acá. Observen, quiero esta distancia desde este eje hasta este punto para que lo puedan observar. Bien, voy a tomar esta altura completa hasta este punto. Bien, fíjense que si obtengo esta altura desde acá hasta abajo y le resto esta partecita de acá abajo, me va a quedar pues esta altura. Muy bien, entonces tengo que la altura sería 0.5 más 3.8. Vamos a ponerlo 0.5 más 3.8 hasta acá y veo que la altura de mi rectángulo es 1. Entonces yo quiero la altura desde este punto hacia donde pasa el eje imaginario, que sería la mitad de 1, que sería 0.5. Entonces lo voy a sumar más 0.5. Si hago esta sumatoria me va a quedar 4.8. A estos 4.8 que tenemos entero le vamos a restar estos 2.5 para obtener la altura de acá. Muy bien. Esto nos va a quedar 2.55. ¿Correcto? Entonces esa sería esta distancia que la vamos a poner al cuadrado. Entonces eso lo vamos a multiplicar por 2.55 elevado al cuadrado. Vamos a insertar todo esto en la calculadora y nos quedaría... El resultado de todo esto sería 8.562 pulgadas a la 4. Nos queda pulgadas a la 4, bueno, porque si tomo acá en la fórmula lo que sería, pues la base por la altura a la 3 tendría lo siguiente. La base está en inches, que sería pulgada, y está multiplicado por la altura a la 3, que también está en pulgadas. Entonces sería la base en pulgadas por pulgada a la 3. Fíjense que tengo la misma base, se tendría a la 1, entonces sería 1 más 3, tendría pulgadas a la 4. Y acá fíjense que también sucede lo mismo. Vamos a hacerlo ahora con esta parte. Tengo el área que está en pulgadas al cuadrado, la distancia está en pulgadas, y si lo pongo al cuadrado también sería pulgadas al cuadrado. Fíjense que tengo 2 más 2, que también sería pulgadas a la 4. Entonces el resultado queda en pulgadas a la 4. Vamos entonces ahora con la inercia. No me gusta el rojo, me gusta el azul. Entonces vamos ahora a la inercia en X de mi figura número 2. Muy bien. Vamos a ver, mi figura número 2 también es un rectángulo, por lo cual voy a utilizar la misma fórmula. Entonces va a ser 1 sobre 12, voy a poner 1 sobre 12, multiplicado por la base. ¿Cuánto sería la base? Teníamos que sería 0.5. Vamos a abrir un paréntesis, 0.5, y esto va multiplicado por la altura a la 3. ¿Cuál es la altura de mi rectángulo? Tenemos acá que no especifica que la altura de este rectángulo sería 3.8. Entonces vamos a poner 3.8 y me dice que la altura la eleve a la 3. Lo voy a poner elevado a la 3. Vamos a ver si tenemos que aplicar la parte rojo. Veo el punto del centroide acá y veo que el eje de las X no está pasando por ese punto. Entonces sí también tenemos que agregar la parte que está en rojo. Entonces vamos a poner el signo de más, vamos a agregar el área de mi figura, que sería base por altura, ¿verdad? Porque es un rectángulo, tengo acá la base y acá tengo la altura. Entonces sería 0.5 por 3.8, cierro, entonces voy a tener que multiplicar ahora por la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia? Bueno, como tengo el eje de las X, también me voy a imaginar un eje de las X que está pasando por el punto del centroide, ¿verdad? Que está en este puntito. Entonces la distancia que quiero es la que viene desde acá hasta donde está el eje de las X. Lo que vamos a hacer será muy sencillo. Vamos a buscar la distancia que tiene desde la base hasta el punto donde tengo el centroide, que sería pues toda esta, ¿verdad? Desde la base hasta el punto del centroide, y luego le voy a restar los 2.25 que cae más o menos por acá, y fíjense que si resto esta altura menos esta altura me va a quedar entonces la que tengo en rojo, que sería esta. Muy bien, muy sencillo. Entonces vamos a encontrar esta altura, que sería nada más y nada menos que esto 0.5 más la mitad donde cae el centroide, que es la mitad de este rectángulo, que sería la mitad de 3.8. Entonces vamos a decir que 0.5 más, ¿verdad? Llegamos hasta aquí. Ahora le vamos a sumar la mitad de este rectángulo, que sería 3.8 dentro de 2. Y a eso le vamos a restar la altura que tenemos en negro, que habíamos dicho acá, que era 2.25. Y eso nos va a quedar la altura de nuestra, ¿verdad?, del eje de las X a nuestro eje imaginario en el punto del centroide. Que eso nos va a quedar igual a 0.15. Vamos a colocarlo acá, 0.15. Y lo vamos a elevar, como dice la fórmula, al cuadrado.
Vamos a insertar todo esto en la calculadora. Nos quedaría 2.329 pulgadas a la 4. Vamos entonces ahora con la inercia en X de mi figura número 3. Finalizando la inercia en X, que va a ser igual a un doceavo, ¿verdad? La misma fórmula en X, un doceavo multiplicado por la base. ¿Cuál es la base de mi figura número 3? Tenemos que sería 3.6. Lo vamos a multiplicar por la altura a la 3, donde la altura sería 0.5 elevada a la 3. Vamos a ver si tenemos que agregar la parte que tenemos en rojo. Vemos que el eje de las X tampoco pasa por el punto de mi centroide, que sería este. Entonces también tengo que aplicarla, ¿verdad? Entonces vamos a poner mi signo de suma. Pongo el área de la figura, que sería 3.6 por 0.5. 3.6 por 0.5. Cerramos. Y ahora pues tengo que buscar la distancia que tengo desde ese punto a donde está el eje de las X. Vamos a ver que sería esta distancia desde este eje hacia donde viene este punto, que sería esta distancia. Que esta se puede ver mucho más fácil. Vemos que tenemos los 2.25 pegados hasta la base y yo solo quiero hasta donde tengo el punto del centroide, que se encuentra pues a la mitad de 0.5, que sería 0.25. Entonces voy a bajar completo a los 2.25 y le voy a restar 2.25 para subir un poquito hasta este punto. Entonces voy a tener, bueno, esto bajaría hasta acá, ¿verdad? Este serían los 0.25, la mitad de 0.5. Y todo esto sería lo que queremos, y sabemos que esto entero, completo, pues hasta la base vale 2.25. Pues para encontrar X simplemente tengo que decir 2.25 menos los 0.25 y me va a quedar la línea en rojo, que sería 2.25 menos 0.25 sería igual a 2 pulgadas, ¿verdad? Entonces vamos a poner 2 y lo vamos a elevar al cuadrado como nos dice acá. Vamos a poner 2 elevado al cuadrado. Vamos a insertar esto en la calculadora, que nos quedaría 7.238 pulgadas a la 4. Ahora, para calcular la inercia en X ya de mi figura compuesta, ¿verdad? La inercia en X de mi figura compuesta, que sería ya el momento de inercia, ¿verdad? Va a ser la suma de cada una de las inercias. Voy a sumar esta, más esta, más esta. Cuando hagamos las tres sumatorias nos va a quedar que la inercia en X de la figura compuesta será 18.129 pulgadas a la 4. Bien, ya finalizamos con la inercia en X, vamos entonces con la inercia en Y. Para encontrar la inercia en Y vamos a aplicar pues los mismos pasos. Lo único que ahora, en vez de tener un eje de las X e imaginarnos un eje de las X imaginario, lo vamos a hacer entonces ahora con el eje de las Y. Vamos a verlo, es muy fácil. Vamos entonces con la inercia de la inercia en Y de la figura número 1. Ahora vamos a tomar esta formulita, ¿verdad? La que tenemos, que sería la inercia en Y. Esta será igual a 1 sobre 12. Vamos a poner 1 sobre 12. Ahora vamos a tener la altura, que sería 1.0, perdón, sería 1, por la base a la 3, donde la base es 1.3 elevado a la 3. Vamos a ver si tenemos también que agregar la parte que está en rojo. Vemos el eje de las Y, miren por dónde pasa, y tenemos mi punto del centroide. Si el eje de las Y pasara por ese punto, pues podría obviar la parte que está en rojo, ¿no? Pero como hay una distancia entre este punto y el eje de las Y, que también podría ser un eje imaginario acá, ¿no? Que está pasando por ahí, que lo podría llamar Y', a este eje imaginario. Vemos que si hay una distancia, entonces, ¿qué distancia es la que quiero? Bueno, quiero la distancia que hay desde mi eje imaginario hasta donde tengo mi eje real de las Y. Entonces esa sería la distancia que ando buscando. Para esto sí le voy a poner un pequeño ejemplo donde tengo pues mi rectángulo, ¿verdad? Que sería este de acá, y tengo el eje de las Y que está pasando de este lado. Y yo sé, porque lo tengo acá abajo, que la longitud que hay de donde empieza el rectángulo hasta donde tengo mi eje de las Y, que sería esta, tiene un total de 0.912. Muy bien. Pero, también sé que el punto del centroide de mi rectángulo, no sé si se encuentra bien a la mitad, pero ok, el caso está que se encuentra a la mitad de 1.3, que sería 0.65. Muy bien, fíjense que el espacio que me queda entre el punto del centroide a donde tengo el eje sería la distancia que ando buscando, muy bien, que sería esta pequeñita de acá, esa de ahí, bien, que si se fijan sería 0.912 menos 0.65.
que sería igual a 0.262, ¿correcto? Y esa sería pues la distancia que ando buscando. Entonces vamos a terminar de completar, voy a poner el área de mi figura, abro un paréntesis, que sería 1, que sería la altura, multiplicado por la base, que sería 1.3, y ahora lo voy a multiplicar pues por la distancia que decíamos que era 0.262 elevado al cuadrado, que nos queda un resultado de 0.272 pulgadas a la 4. Vamos a continuar ahora con lo que sería la inercia en Y de mi figura número 2, que va a ser la inercia en Y de la figura 2, que sería este rectángulo de acá. Déjame borrar estas cosas de acá, que sería también un doceavo, ¿verdad? Ya creo que ustedes le han cogido el time. Tenemos la altura, que sería 3.8, en este caso, 3.8, y esto lo vamos a multiplicar por la base elevada a la 3. ¿Cuál sería la base? Sería 0.5. Vamos a poner 0.5 y lo vamos a elevar a la 3. La parte que está en rojo lo tenemos que agregar. Vamos a ver, estamos trabajando el eje de las Y, tengo mi punto del centroide. Veo que el eje de las Y está alejado de este punto, pues sí tengo que agregarlo. Vamos entonces a poner el signo positivo, el área de mi figura, que pues tengo acá también lo que sería la altura y la base. Vamos a decir entonces base por altura, 3.8 por 0.5. Altura por base, como sea, y vamos entonces a buscar la distancia. ¿Cuál es esa distancia? Bueno, me imagino también mi eje imaginario, que ya este fue el anterior, ¿no? Me imagino un eje imaginario que está pasando por el punto del centroide y la distancia que hay hasta este eje de las Y, que sería pues nada más y nada menos que esta distancia que viene desde ese punto hasta este punto. ¿Cuál sería el valor de esa distancia? Fíjense acá también de nuevo en el 0.912, que sería desde donde tenemos el final de la figura hasta donde tenemos el eje de las Y, pero yo lo quiero no desde el final de la figura, sino desde el punto del centroide. ¿Y dónde está el punto del centroide? Está solamente 0.25 más a la derecha de donde está el 0.912. Entonces sería desde este punto, ¿no? ¿Verdad? Bajando desde acá, caería más o menos por acá en este mismo punto, a esta distancia. Entonces simplemente tendríamos que restarle los 0.25 de la mitad de este rectángulo a los 912. Sería 912, 0.912 menos 0.25. Y esta sería la distancia desde ese punto hasta el punto de mi eje, que sería igual a 0.662. Eso lo vamos a poner acá, 0.662, y lo vamos a elevar al cuadrado. Nos quedaría 0.872 pulgadas a la 4. Vamos entonces ahora a calcular la inercia en Y de mi figura número 3. Hacemos el mismo procedimiento, 1 sobre 12 por la altura, donde la altura sería 0.5, multiplicada por la base a la 3, donde la base tengo que sería 3.6 elevado a la 3. La parte que está en rojo también tengo que aplicarla porque veo que mi eje de las Y está alejado de mi punto del centroide. Entonces vamos a agregar un signo de más. Vamos a aplicar el área de la figura, que sería 0.5 por 3.6. Y ahora voy a buscar la distancia que tengo desde el eje de las Y hasta donde tengo mi eje imaginario, en Y también, ¿verdad? Sobre el punto del centroide, que sería nada más y nada menos que esta distancia de acá. ¿Cuál sería el valor? Para encontrarlo, lo único que tengo que hacer es tomar la distancia que hay desde este punto al centroide, que sería la mitad de la figura, ¿verdad? Y le voy a restar los 0.912 y pues ya me va a quedar la partecita que tengo en rojo. Entonces sería 3.6, esta partecita que está en rojo, sería 3.6 dividido 2 para llegar solo hasta este punto, y ahora le voy a restar la distancia que hay hasta el eje, que sería 0.912 menos 0.912, que va a ser igual a 0.888 pulgadas. Entonces lo voy a poner de este lado y lo voy a elevar al cuadrado y hacemos ese resultado en la calculadora. Cuando insertemos esto en la calculadora nos va a quedar que la inercia de la figura número 3 en Y será 3.363 pulgadas a la 4. Para calcular la inercia en Y de la figura compuesta, lo que tenemos que hacer es sumar la inercia número 1 más la inercia número 2 más la inercia número 3, y nos va a quedar que la inercia en Y de la figura compuesta, el momento de inercia, será 4.507 pulgadas a la 4. Entonces ya hemos calculado también el momento de inercia en X de mi figura compuesta, que me quedó 18.129 pulgadas a la 4. Recuerda que ahora te voy a dejar una lista de reproducción con más ejercicios del momento de inercia para que puedas seguir practicando. Si este ejercicio fue de mucha ayuda, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a este canal para más contenido como este. Nos vemos en la próxima.